De hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Estuvimos leyendo al principio del servicio el pasaje de Mateo 28 y cada uno de los evangelios registra la resurrección de Jesús. Sin embargo, yo quisiera hablar más que de el hecho de la resurrección, porque no lo sabemos y a veces hasta lo hemos visto en películas y hemos visto lo milagroso que es este evento, la aparición de los ángeles, el inicio de la iglesia. Sin embargo, hoy quisiera hablar más de las implicaciones acerca de la resurrección de Jesús, iniciando desde el momento de la cruz. No voy a tocar la parte histórica, la parte de el cumplimiento verdadero de Jesús en su ministerio, en su vida, desde su nacimiento, las palabras que habló, los milagros que hizo, porque todo eso está registrado no solamente en el Antiguo Testamento, sino en la historia bíblica. Y bueno, nosotros somos testigos, muchos de nosotros somos testigos de la obra de Jesús en nuestra vida, aún en sanidades, aún en cosas que serían imposibles para la ciencia, pero para nosotros han sido posibles. Y sobre todo el cambio, el nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación que el Señor ha obrado en nosotros. Pero quisiera hablar hoy acerca de las implicaciones de la resurrección de Jesús. Y la primera, que en el capítulo 28 de Mateo, con la que quisiera empezar, es que cuando las mujeres van a dar las nuevas de la resurrección de Jesús, ellas iban, en el verso 8 del capítulo 28 de Mateo, dice que iban con temor y gran gozo. Y esto es lo que debe causar primero en nosotros, un gozo, porque Jesús resucitó y ha cumplido. Y cuando cantábamos hoy, creo que nos gozábamos, ¿verdad? Por lo que cantábamos con los hermanos, Jesús resucitó. Aunque Satanás pensaba haber vencido, no sabía que realmente el cumplir el propósito de Dios y pasar por la muerte, por la cruz y la muerte, era el propósito de Dios para vencer a Satanás y a sus huestes, y la muerte y el pecado. Y cuando nosotros celebramos la resurrección de Jesús, debe haber esto, gozo en nosotros. Pero dice que también había temor, y ese temor no ese temor de miedo solamente, sino un temor reverente, el no saber a ciencia cierta qué era lo que implicaba. Ellos o ellas, en este caso las mujeres, habían escuchado de Jesús y de la resurrección, pero en su mente, en la lógica humana, es algo que no puede suceder, es algo imposible. Sin embargo, Jesús está cumpliendo ese propósito. Históricamente se había hablado a través de los profetas que el Mesías vendría, de hecho lo veremos en Oseas al final, y resucitaría, y con esa resurrección nos daría vida eterna. Y lo primero que debe haber en nosotros es ese temor y ese gozo, un temor reverente, porque a veces parece que no tenemos temor al Señor, y no lo tenemos en nuestra vida ni en nada de lo que hacemos. Debe haber temor en nuestra vida, debe haber temor cuando venimos a alabar a Dios, esa reverencia, y debe haber gozo. Y en el mismo verso 8 dice que fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué pasó? Jesús les salió en el encuentro y les saludó diciendo salve. Y ellas, ¿qué hicieron? Acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando estamos conscientes de esta resurrección, lo que debe haber en nosotros es humildad, una humillación completa, acercarnos a Jesús, abrazar sus pies y adorarle. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cuando el hombre no tiene esta actitud, entonces el hombre se envanece y el hombre lo que hace es menospreciar el sacrificio de Jesús. Pero estas mujeres, con ese temor y ese gozo, yo creo que como hoy cantábamos también al inicio, hay en nosotros un deseo de humillar nuestro corazón, de doblegarnos y adorar al Señor. Esta es la primera implicación que debe haber. Hay ese choque entre el gozo y el temor, y en el entregarnos en una completa adoración. Pero yo quisiera hoy que viéramos cuántas implicaciones hay en toda esta resurrección. Oremos.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que estés hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, y que a través del sacrificio de Jesús hoy entendamos no solamente la obra maravillosa, histórica, espiritual, sino también el impacto personal que debe tener en nosotros esa resurrección. Pedimos, Señor, que no sea una Pascua más, no sea un día de resurrección más, sino que nosotros verdaderamente celebremos la fiesta de los panes sin levadura, esa fiesta donde ya no queremos esa contaminación, donde la desechamos y esperamos toda una celebración, un gozo, entregando las primicias, entregando nuestra vida en verdadera alabanza. Hoy, Señor, recibe nuestra gratitud, no solamente por el amor de Cristo al entrar en nuestra historia, al venir y mostrarnos el amor del Padre, sino al sufrir por nosotros, pero sobre todo al resucitar para darnos vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero ir a Lucas capítulo 23, verso 34 al 43. No voy a leer todos los pasajes, pero voy a ir tocando algunas partes de estos pasajes. Y lo primero que encontramos nosotros como implicaciones de esta resurrección van a iniciar desde antes, en la cruz del Calvario. Y en la cruz Jesús está ofreciendo perdón. Cuando Él está siendo crucificado, en el verso 34 de Lucas 23, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El objetivo al ir a la cruz era ofrecer perdón. Perdón al pecador, perdón a Barrabás, perdón a Pedro, perdón a los discípulos, perdón a todos aquellos, siempre y cuando le pudieran reconocer como el Señor. La puerta está abierta, el perdón es ofrecido a todos. En la cruz se está presentando esto, pero solamente aquellos que le reconocen. De hecho, en el verso 37 dice que algunos le decían: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Mientras Él está ofreciendo perdón, muchos se burlan de Él, muchos rechazan ese perdón. Y había un título sobre la cruz en el verso 38, y también nos los va a mostrar Juan y otros evangelios, cuando dice la causa por la que está siendo condenado. No está siendo condenado por malhechor, no está siendo condenado por pecador, no está siendo condenado por criminal, sino porque Él decía que era el rey de los judíos. Y el título es: este es el rey de los judíos. Estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. Él viene a ofrecer perdón y Él viene a salvar, pero solamente aquellos que le aceptan como rey en sus vidas. La salvación está presente, pero solamente para aquellos que entregan su vida de esta manera. Y en esa misma cruz hay dos malhechores. Esto también tocamos algo el día viernes. Y se burlan de Él, pero uno dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús en el verso 43? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor en esa condición le recibió como rey, creyó que Él venía para perdonar pecados, y ¿qué obtuvo? La salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy podemos estar aquí, pero tal vez podemos estar ausentes, o podemos ser incrédulos a lo que el Señor Jesús ha hecho. Así que históricamente, aunque haya dividido la historia entre antes de Cristo y después de Cristo, si no hay una asimilación de ese mensaje, de esa vida de Jesús en nosotros, no tiene ningún efecto. En Juan capítulo 19, verso 28 al 30, hay otra cosa más que Jesús hace. Fueron 7 palabras, pero estoy tocando solamente 2 para llegar a la crucifixión y la resurrección. Jesús satisface el pago que se necesitaba por la humanidad, por el pecado del mundo. Él satisfizo el pago necesario que el Padre demandaba para que el hombre pudiera tener vida eterna. El hombre está condenado, pero las palabras que Jesús dice en el Juan 19, en el verso 28, dice que cuando Él sabe que todo está ya terminado, que está cerca su momento de muerte, ¿qué dice? Ya todo está consumado. Para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Y luego de tomar el vinagre, ¿qué dijo?
consumado es. Y dice que Él muere, entrega el Espíritu. ¿Qué significa consumado es? La palabra consumado en el original quiere decir terminar, en el original griego donde se escribió, terminar o completar. Está completado, he terminado el propósito, he concluido el plan que había para la salvación del hombre, he pagado, es satisfacer la demanda que Dios pedía, el pago, un sacrificio de un cordero santo, y eso lo tenía que hacer el hombre cada año, cada que pecaba, de hecho, pero también cada año, cada que pecaba, si quería redimir su pecado, traía un cordero. Pero Jesús pagó una sola vez y para siempre, como el Cordero de Dios, para pagar todos los pecados. Él satisface la demanda, cumple lo que el Padre pedía para que el hombre sea redimido de su pecado. Y cuando nosotros no entendemos esto, ponga mucha atención, hermano, cuando nosotros no entendemos esto, que Él completó la obra, Él concluyó, Él descargó la deuda, satisface el pago demandado por el pecado. Telestai es la palabra en griego. Y tele es lejos o es como una meta. O sea, llegó hasta el punto que se pedía. Cumplió todo. Cuando no entendemos esto, el hombre no puede confiar que la obra de Jesús sea suficiente para pagar su pecado, para justificarlo. ¿Qué es justificar? Que pueda ser considerado justo delante de Dios solo por la obra de Jesús, solo por creer en Jesús. Y cuando el hombre no entiende esto, ¿qué pasa? Entonces el hombre antepone religión, costumbres, tradiciones, reglas rigurosas, porque está pensando que tiene que hacer algo más para obtener la salvación. Pero cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué está diciendo? No hay más pago, no se necesita nada más. El malhechor fue bautizado en la cruz, llevó todo un discipulado, y no quiero decir que no lo deba hacer, llevó todo un discipulado, tenía un ministerio reconocido, era un malhechor que en ese momento, ¿qué hizo? Creyó que Jesús perdonaba su pecado y que Él había venido como rey. Ese era el título que estaba en su cabeza. Creyó, y ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Consumado es. No hay nada más que pagar. Esto no implica o no quiere decir que no tengamos que vivir una vida diferente. Sí tenemos que vivir una vida diferente, pero la salvación ya nos fue dada en el momento de creer en el Señor. Ya fuimos justificados solamente por creer en Jesús, por la obra de Jesús. Si tú aumentas o antepones algo más a eso, estás menospreciando, disminuyendo el sacrificio de Jesucristo. Cuando decimos consumado es. Pero también cuando entiendes que ha sido consumado, ¿qué hicieron las mujeres cuando lo vieron resucitado? Fueron y lo abrazaron, lo adoraron. Aquel hombre que ha entendido, aquella mujer que ha entendido que Jesús satisface todo el pago, que llegó a cumplir lo que se necesitaba para su salvación, entonces va a ser un hombre que no va a vivir una vida como el mundo la vive, una vida separada de la voluntad de Dios, sino por el contrario, va a buscar cada día vivir en la presencia, en obediencia a Dios, a los pies del Señor, adorándole. Va a vivir una vida diferente, pero no para ser salvo, sino porque ya es una persona regenerada, salvada. Entonces, es una implicación muy grande. Estas dos palabras de Jesús en la cruz, esta es la implicación. Y ¿cómo se va a evidenciar que esto es verdad? En la resurrección. Pero también, ¿qué implicaciones hay?
a partir de Mateo 27, versos 51 al 54, vamos a ver que a partir de ese momento nada va a volver a ser lo mismo. Todo va a ser conmovido. La religión, el poder que tenía la religión sobre el hombre ya no va a ser, porque pensaba la religión que eso salvaba al hombre. El poder que tenía Satanás tampoco, que eso es lo más grande. Satanás pensaba que tenía dominio y gobierno sobre la humanidad a través de la muerte. Entonces, la resurrección de Jesús le va a quitar poder ¿a qué? A Satanás, a la muerte, al pecado, pero también a la religión. Y vamos a decir, bueno, religión. Hay dos tipos de religión: la religión humana, pero la religión espiritual. ¿Qué significa religión? Religare, volver a unir. Nos vuelve a unir con Dios. Sin embargo, la religión del hombre, ¿qué hace? Separa, pero en lugar de acercarlo a Dios, pone una barrera. Entonces le va a quitar poder a eso. También va a quitar del centro al hombre, porque el hombre era el centro de todo. Lo que busca el hombre es la satisfacción, el vivir feliz, lograr sus objetivos. Y entonces va a poner en el centro ya no al hombre, no la prosperidad, no la religión. O sea que todo eso es la voluntad de Satanás a veces, sino va a poner en el centro a Cristo, la voluntad de Dios. Eso implica en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Y va a estremecer todo. Vamos a ver en Mateo 27, verso 51. Primero, el velo del templo es roto. Se divide, o esto dividía el lugar santísimo y el lugar santo y el lugar común. Entonces ahora se va a unir digamos que el lugar santísimo con el lugar común. Todos pueden tener acceso a ese lugar. El orden religioso va a estar siendo sacudido. De hecho, esta es la persecución que reciben los discípulos. Verso 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y luego ¿qué tembló también? La tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces la naturaleza se estremece. Hay terremotos. No solamente es algo religioso, sino la naturaleza misma es estremecida por la muerte de Jesús. Y vamos a ver también después por la resurrección de Jesús. Verso 52, aún se estremece la muerte y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué está estremeciendo la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús? La religión, la naturaleza, el poder espiritual del enemigo. Y verso 54, aún el pensamiento de los hombres va a ser estremecido. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijéronle conmigo, verdaderamente este era Hijo de Dios. La muerte de Jesús en la cruz va a estremecer todo. Estremeció después también la política, el imperio romano. Estremece la economía, estremece todo. Hermano, por eso si la muerte de Jesús en la cruz tuvo este efecto, ¿por qué a veces nosotros somos tan duros? Que no nos estremecemos. Y no estoy diciendo de que sienta, que tiembla o que siente bonito, no, sino que no seamos capaces de derribar nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestro yo, cuando vemos la obra de Jesús en nuestras vidas. Tiene que estremecer todo. No puede seguir el hombre siendo igual cuando tiene un encuentro con Jesús. Jesús estaba mostrando que verdaderamente era el Hijo de Dios en este momento. No voy a leer los siguientes versos. Sin embargo, el verso 55 y 56, recuérdelos, va a hablar de dos mujeres, de María Magdalena y María, la madre de Jacobo, de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo.
Y estas 3 mujeres en este pasaje las vamos a ver 3 veces. En todo están estas mujeres. Cuando van a la sepultura, ahí están. Y cuando van para ungir al maestro, ellas son las que van y ven la resurrección. Y estas mujeres van y dan las buenas noticias. Y estas mujeres son las primeras en ver a Jesús. Y estas mujeres van a los discípulos y les dan las ordenanzas. ¿Y los varones dónde estaban? huyendo, escondidos. Estas mujeres son valientes, pero no vamos a hablar hoy de las mujeres, ¿sí? Pero se lo dejo, léalo, hermano. Y es un reto para las mujeres seguir siendo como estas mujeres de fe. Y es un reto para los varones. No diga amén, diga ay de mí. Es un reto para los varones, que a veces somos más temerosos. Vamos a Mateo 27, versos 57 al 60. En la sepultura, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué está cambiando la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? Dice a partir del verso 57 en adelante que un hombre llamado José de Arimatea, que era un rico y principal, va y pide a Pilato el cuerpo de Jesús porque ha muerto. Pero el verso 59 dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué es lo que podemos ver? La muerte de Jesús fue real. No es una simulación. No es un engaño. No es un trance como los orientales pueden pensar. La muerte física de Jesús fue real. Fue real. Si Él no hubiese muerto, no tendría ningún valor hablar de una resurrección. No tendría ningún valor su ministerio. No tendría ningún efecto. Pero vemos que la misma muerte fue conmovida. La religión es conmovida. La tierra, la naturaleza es conmovida a la muerte de su Señor, de su Creador. Y al ser sepultado Jesús, ser sepultado en una peña donde fue labrado y puesta una piedra enorme, aún ya estando en esta condición, ¿qué hacen los enemigos de Jesús? Mateo 27, versos 62 al 66, dice que los fariseos, los principales sacerdotes, nos va a decir el 62, y verso 63 dice que ellos recuerdan, entendían y recordaban lo que el Señor había dicho, pero había tanta rebeldía, tanto orgullo, que teniendo que ser ellos los que predicaran la venida del reino del Mesías, están en contra del Hijo de Dios. ¿Qué hacen sabiendo que ha sido sepultado? Verso 63. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea, sí habían entendido, sí lo sabían, pero ¿qué hacen? ¿Nosotros hemos entendido, hermanos? ¿Sabemos cuál es la obra de Jesús? ¿Conocemos su palabra? Verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y dice que fueron al sepulcro y lo sellaron la piedra y pusieron una guardia. O sea, quieren impedir, si verdaderamente fuese el Mesías e iba a resucitar, ¿qué están diciendo? Que no salga de la tumba. Porque estaban pensando todavía en un Salvador humano, en un rey humano, en un hombre limitado. Ya lo matamos, está muerto. Para que no salga, por si fuese verdad que va a resucitar, que no salga. Pon soldados, sella la piedra, no sé cómo la hayan sellado, sella la piedra para que no pueda salir. Quieren impedir la resurrección de Jesús. Y hoy cantábamos, ¿no?
aunque Satanás pensaba que había vencido, no sabía que era su fin, porque Él cumplió como había dicho y Él resucitó. Y cantábamos aleluya, Cristo vive hoy. Por si fuese a resucitar, no permitamos que salga de la tumba. Por si fuera verdad lo que Jesús dice. Y hay gente que vive de esta manera todavía el día de hoy. Sabe que es verdad lo que Jesús dijo, pero se niega a aceptar el reino de los cielos, el gobierno de Jesús sobre sus vidas. Se niega a doblegar su vida al Señor. Pero entendamos esto: una guardia militar no podría detener la resurrección de Jesús. La piedra y los sellos no podrían impedir la salida de Jesús vivo de entre los muertos. Incluso después de resucitado, ¿qué hacen los sacerdotes? Sabiendo que ya había resucitado, oponiéndose, sobornan a los soldados cuando supieron que había resucitado. ¿No hicieron eso? Aún nosotros a veces, sabiendo que Jesús ya hizo algo en nuestra vida, volvemos a nuestra vida antigua. Nos parecemos a estos, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Eran los de otro lugar, ya me acordé. De otro país. No somos nosotros los mexicanos, no hacemos eso. Mateo 28, verso 12 al 15. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Claro, porque si ellos hubieran estado dormidos mientras velaban o cuidaban, merecían la muerte. Dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Tratan de detener la resurrección de Jesús. ¿Qué hace el mundo hoy? Mientras nosotros alabamos al Señor, trata de detener el evangelio, trata de detener la obra del Señor. Pero ¿tú estás seguro que Jesús resucitó? Amén. Entonces nada podrá detener la obra del Señor en tu vida. Ahora la resurrección. Fíjese, todo se quería poner en contra y querían detener la resurrección. ¿Por qué? Porque pensaban que era un poder humano. Pensaban que tal vez hacía eso. De hecho, no dijeron por el poder de Belcebú, pero es un poder limitado. Pensaban que tal vez era un mago. Pensaban que era un engaño, o pensaban que era uno de esos sabios místicos orientales, como muchos piensan el día de hoy. Pero ¿por qué no podía detener nada de esto la resurrección de Jesús? Porque es el mismo poder de Dios obrando en la resurrección de Jesús. Es el mismo poder de Dios que creó los cielos y la tierra solamente con el poder de la palabra. Es el mismo poder de Dios que le da ley a esta naturaleza, a la tierra, al sistema solar y al universo, solo por su palabra. Nosotros podemos científicamente conocer nuestro mundo. De hecho, ni lo conocemos todo, ni el mar podemos conocer. Podemos conocer tantas cosas de nuestro mundo a través de la biología, la física, etc. Pero sabes que no se puede conocer la grandeza de este universo. Es imposible conocerla. Cuando yo veo un gusano, a mi esposa le dan miedo los gusanos, las orugas. Pero cuando ve reportajes de orugas y gusanos, oye, un gusano que es un vil gusano para todos nosotros, es una maravilla de la creación. Es un milagro, en serio. Y a veces parece que ni tiene todos los órganos. ¿Y qué tanto hace? Sé que no les gustan las lombrices a muchos. Bueno, en el estómago no, pero en la tierra. Pero una lombriz, y nosotros siempre decíamos de niños, ¿no? Lombriz de agua puerca, pero una lombriz de esas que son despreciables para nosotros, ¿cuánta función tienen? Cuando tú ves una hoja, una pequeña hoja de un árbol, si ves todo lo que tiene, lo que produce, desde la fotosíntesis con el sol y la savia cómo va subiendo,
Y te das cuenta, por ejemplo, cómo van creciendo, ponen las cámaras y van creciendo, y cómo van creciendo y las enredaderas, por ejemplo, van alargándose como si tuvieran patitas y van creciendo. Y dices, wow, qué maravilla. Déjame decirte que cada una de las cosas son maravillosas de las que Dios ha creado. Y ese Dios que creó todas las cosas estaba en este mundo. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ese mundo quiere detener la resurrección de aquel que sustenta todas las cosas, de Jesús. ¿Podrá detenerlo? Si estoy hablando de cosas tan pequeñas que son maravillosas, ¿cómo el Creador iba a ser detenido por hombres? Pero en Efesios capítulo 1, verso 20 y 22, Pablo escribe de esta manera, hablando del poder de Dios. Dice ese poder, en el verso 20 dice que la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esa maravillosa presencia de Dios que hizo, resucitó a Jesús y lo sentó en lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Dónde puso a Jesús? Sobre todo. ¿Qué significa todo? Todo. Y dice poderes celestiales, terrenales, presentes y eternos. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo puso sobre todo, y todo lo puso debajo de sus pies, y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué implica esta resurrección? Nadie pudo impedir la resurrección, entonces implica un nuevo comienzo. No voy a leer el Levíticos 23, pero ya después, si usted tiene tiempo, lee acerca de las fiestas que celebraban los judíos, las fiestas principales. ¿Y Jesús qué día resucita? Dice el capítulo 28 de Mateo, pasado el día de reposo, que es Sabat o sábado, que termina ¿a qué hora el Sabat? 6 de la mañana del día, o 6 de la tarde más bien, de la tarde del día sábado, de hecho del día sábado. Porque ellos cuentan el Sabat a las 6 de la mañana del día, 6 de la tarde a 6 de la mañana del viernes al sábado, y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces está iniciando a las 6 de la tarde y terminando a las 6 de la tarde, del viernes al sábado. Para los judíos, 6:1 de la tarde del sábado, ¿qué día es para ellos? Domingo. Para ellos es domingo y es el primer día de la semana. Ellos empiezan con la tarde, no empiezan con la mañana como nosotros. Entonces, a partir de las 6 de la tarde del sábado, ¿qué es? Domingo. Por eso dice, pasado el día de reposo, después de las 6. Pero vuelve a enfatizar, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué es esto? Después de las 6 de la mañana del día domingo. ¿Por qué enfatizo esto? Dice que vienen estas mujeres al sepulcro, excepto Juan, dice que llegan muy de mañana, antes que saliera el sol. Pero los demás evangelios dicen ya salido el sol. O sea, estamos hablando antes de las 6 o después de las 6. Pero para los judíos, ¿qué día es? No, domingo, primer día de la semana. Más bien primer día de la semana, no domingo. No se llamaba domingo, era primer día de la semana. ¿Por qué Jesús resucita en ese primer día de la semana? Usted lo puede ver en Mateo, lo puede ver en Lucas, en Juan. ¿Por qué resucita el primer día de la semana? Uno, estamos viendo las implicaciones y lo que conmueve. El primer día de la semana, no el último, porque está hablándonos de un nuevo comienzo. Y le decía de Levítico 23, usted después lee, va a decirnos cómo las fiestas que se celebraban eran el Sabat. Cada Sabat
Pero las fiestas que se empiezan a celebrar en la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, se cuentan a partir del primer día de la semana. Y a partir de allí empieza a contar para una celebración o para el Pentecostés, 50 días. Ese primer día después de la Pascua y el Sabbat, ¿qué se hace? Se entregan las primicias. Y a los 50 días se entrega el grano nuevo. ¿Por qué Jesús resucita de esta manera? Porque está dando un nuevo comienzo. Dice en el verso 2 que cuando Él resucita, y hubo un gran terremoto, ¿como cuando? Como cuando Jesús estaba muriendo también. O sea, la naturaleza se manifiesta. Verso 2. Y un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. No solamente la naturaleza, sino aún los seres celestiales están presentes o se manifiestan en la resurrección de Jesús. Y algo más en el verso 5, ¿qué es lo que están diciendo los ángeles a las mujeres? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Lea conmigo el verso 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él cumplió lo que dijo. ¿Quién lo está anunciando? La naturaleza misma y los ángeles. Como en su nacimiento, los ángeles anunciaron que había nacido. Como en su nacimiento, aún los astros mostraban que había nacido. La naturaleza está reaccionando ante la resurrección de Jesucristo. Pasado el día de reposo. Dice Marcos 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Verso 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Lo mismo dice Lucas 24. ¿Qué es esto? Un nuevo comienzo. Nada pudo detener la resurrección de Jesús. Solamente voy a mencionar algunas cosas de Levítico 23 que le he dicho que usted puede leer después en su casa. A partir de la Pascua, el primer día de la semana, según Éxodo 12, saldría el pueblo libre de Egipto. Y en Levítico, como celebración, iniciaría la fiesta de los panes sin levadura, donde comerían todo sin nada leudado. ¿Qué es esto? Sin contaminación. Y harían esta fiesta por 7 días, o sea, una fiesta completa, plena. Y en este día, ¿qué tendrían? Una santa convocación, una reunión de santos. ¿Por qué Jesús resucitó precisamente en este día? Por lo mismo, porque a partir de ese momento empezaría no una fiesta de 7 días, sino una fiesta de panes sin levadura, como dice Pablo, porque ustedes ahora son esa masa sin leudar, sin levadura. Ahora, cada vez que nosotros recordamos esto, dice que a partir de ese momento se ofrecían sacrificios a Dios en esas fiestas que ahora eran agradables. Se ofrecían sacrificios constantes. Lo que implica la resurrección de Jesús es que ahora nuestro sacrificio, nuestra ofrenda al Señor, ya no es como antes en especie o porque había un pecado, sino ese sacrificio que Jesús hizo es una vez y para siempre. E implica que nosotros ahora, al acercarnos al Señor, nuestra ofrenda es agradable. ¿Qué hacía el sacerdote en esta fiesta de Levítico? Dice que venían con las primicias y el sacerdote recibía las primicias y las mecía delante del Señor, como presentándolas, y eran aceptas. ¿Qué es lo que hace Jesús resucitando en este día? Dice que es como entregar entonces, o siendo entregado a nosotros como primicias, porque Él fue primicia de los que durmieron. Y entonces se ofrece al Padre y ahora es acepto o es agradable al Padre.
A partir de la resurrección, ¿qué implicaciones tenemos? Tenemos las implicaciones también de que las buenas nuevas de salvación, de hecho hablaba el pastor Joel de esto el día de ayer, creo. Las buenas nuevas de salvación, ese evangelio es verdadero. Los discípulos son los primeros en recibir las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias o el evangelio? Jesús ha resucitado. Ese es el evangelio. Jesús resucitó, no está en la muerte. Ha resucitado de los muertos y también promete ir delante de sus discípulos. Pero cuando ellos van, o las mujeres van, Jesús aparece a ellas, se les manifiesta en el camino, y ahora ya no solamente llama a los discípulos, sino dice: vayan y digan a mis hermanos que voy delante de ellos. Y hay otra cosa más: después de que resucita y se encuentra con ellos, entonces manda a sus discípulos a que ahora ellos vayan y lleven las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Jesús ha resucitado. Es el Salvador del mundo. Mateo 28, versos 7 al 10. Dice en el verso 7: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Y dice en el verso 8 que las mujeres fueron corriendo a dar las nuevas, el evangelio, a sus discípulos, las buenas noticias. En el verso 9: pero cuando ellas iban, dice, Jesús les salió al encuentro. ¿Y qué hicieron? Se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué reacción debe haber en nosotros? Y lo comentaba hace rato. ¿Qué reacción debe haber cuando sabemos que Jesús resucitó? Esto mismo que hubo en las mujeres: acercarnos a Jesús, doblegarnos ante Él, abrazar sus pies y adorarle. Una vida que está humillada delante del Señor, una vida que está a los pies de Jesús. Hay un canto que a veces cantan los hermanos: no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Siempre el hombre quiere ser más que el otro, ¿o no? Y el pastor se siente más que el otro. Pero ahora ya no es el pastor el que se siente más que el otro. Ya no debe ser pastor, debe ser superpastor, ¿no? Y ya se ponen títulos. El pastor es solamente una función que tiene dentro de la iglesia. Pero el pastor Joel o yo o cualquiera de los pastores, ¿qué somos? Iglesia. Somos uno más de la congregación. Ahora ya no se conforman con ser pastores, ahora son apóstoles. Y ahora ya escuché que hay apóstoles de apóstoles. Esos son superapóstoles, super saiyajin, ¿no? Y hay ahora otros que son patriarcas. Y ya le piden a la gente que ya le llame papá. ¿O no? Yo creo que por ahí ha sabido de papá. Y recuerdo que uno de estos apóstoles un día, pues, yo conocía a muchos pastores y bueno, conocía a uno de estos apóstoles y decía: es que no hay una cosa más grande que el hijo honre al padre. Le dije: pues sí, así dice la Biblia. Por eso yo les digo que si quieren mi bendición, que me honren. No, pero habla de otra cosa la Biblia, que se ganen mi bendición. Y va a decir: qué bárbaro, ¿en qué hemos caído? Cuando Jesús dijo: consumado es, yo lo he pagado, dijo Jesús. No es la iglesia, no es el hombre, no son los ritos que pagan la salvación. Jesús pagó nuestra salvación. Dice en Mateo 28 que estas mujeres entonces abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dice en el verso 10: entonces le dijo Jesús: no temáis, lea conmigo, id, dar las nuevas ¿a quiénes? A mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Estos son hijos de Dios, son mis hermanos. Jesús nos llama hermanos. Qué bendición tenemos, ¿no?
¿Qué implicaciones hay de la resurrección? Bueno, desde el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús resucitado sale al encuentro. Jesús resucitado va con sus discípulos. Jesús resucitado, no hablemos del camino de Maús, enseña a los discípulos, les recuerda la palabra. Jesús resucitado promete en Mateo 28, verso 18 al 20, que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Dice Mateo 28, verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Será el Señor o no será el Señor? Aún viéndole resucitado, algunos dudaban. Aún hoy, viviendo en el año 2023, después de Cristo, algunos dudan de Jesús. Porque a veces somos tan racionales que no pensamos que Jesús pudiera haber actuado de esta manera. Fíjese que tal vez yo era una persona muy racional, pero cuando vi algunas cosas que el Señor hizo, algunos, pues puedo decir hasta milagros, y los milagros no crea que es porque somos muy espirituales. Los milagros son muchas veces porque somos muy incrédulos y necios, y a veces Dios tiene que obrar de esta manera para que reaccionemos. Pero bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hermano, yo he visto personas sanadas de cáncer de un día para otro. Mi propio hijo Naún iba a ser operado a los 14 años, eso nos dijo el médico, porque él nació con muchas malformaciones desde su cadera, sus pies, tenía los pies para adentro, uno más corto, el pie plano, no, era una cajita de monerías. La hermana Leti, yo creo que se puede acordar, la hermana Patti, ¿no? Y nosotros siempre orábamos por él, y Dios no hizo nada. Hasta que un día mi esposa dijo: Señor, pues ya no voy a orar, ya me cansé de orar. Tendría que 5 años, ¿no? 5 años. Y ese día le tocó revisión con el ortopedista. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? En ese día que dijeron: ya no voy a orar porque pues parece que no me respondes, ese día el ortopedista dice: señora, ya no le ponga. Mi hijo usaba zapatos ortopédicos, unas férulas y aparte unas mangueras que iban aquí, ya saben, los que van a la cadera y que le sacaban los pies. Dice: quítele todo. Dice, porque le sacaron las radiografías, y dice: sus pies están del mismo tamaño, ya no está desviado sus pies ni su cadera. Su primo de mi esposa también vino igual, niño con cáncer, leucemia y aparte tumores ya en los órganos. Traía unos tumores muy grandes aquí. Y nuestra oración, bueno, la oración en ese momento de mi papá y la hermana Anita, que a veces se conecta a la transmisión de Chiapas, le dijo: ¿sabe qué? Pues si usted no puede hacer nada y los médicos no pueden hacer nada en el Hospital General, en cancerología, entrégueselo al Señor. ¿Pero cómo se lo voy a entregar al Señor? Pues sí, es su hijo, pero pues no se puede hacer nada. Y entonces con dolor la hermana le entregó, Abimael se llama el muchacho, bueno, ya no tan muchacho, ya tiene 42 años, se le entregó al Señor. Ahí está su prima también, su tía. Y hermanos, ese día sanó de cáncer. Al otro día fueron a los estudios nuevamente, no tenía leucemia, no tenía tumores, le hicieron placas, le hicieron de todo el estudio de nuevo porque no podían creer. Y nada más le preguntaban a la hermana: díganos qué le dio, díganos qué le hizo. Nada. ¿Qué le dio de comer? ¿Qué medicamento? Nada. Solamente se lo puse en las manos de Dios. Creo que cuando somos tan incrédulos, Dios tiene que hacer esto. Y hermanos, algunos de los discípulos, viendo a Jesús resucitado, dudaban. Aquí mismo hay hermanos que han dado testimonio cómo el Señor los ha sanado. Y hermanos, y esta no es una iglesia donde estemos orando por sanidades, porque creemos que eso es algo que el Señor puede hacer, pero nuestra oración es que la gente
pueda reconocer a Jesús como Salvador. Esta es la obra más grande. La sanidad, si el Señor la quiere hacer o no, no importa, porque un día también vamos a partir con el Señor. No somos eternos aquí, pero Dios da oportunidades para conocerle. Bueno, volvamos al pasaje. Algunos dudaban. Entonces, en el verso 18 del capítulo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: si tienen duda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto es para los discípulos, que ahora, ¿cómo les llamó Jesús? Hermanos. Y esto es para nosotros el día de hoy. Estas implicaciones tiene. Verso siguiente, 19. Los discípulos ahora deben hacer nuevos discípulos porque ha resucitado y porque Él tiene toda autoridad. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo van a ser discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente es que fueron salvos y recibieron a Jesús, ahora tienen que aprender a vivir la vida que Jesús enseña. Sí, pagó todo, pero ahora tenemos que vivir como Jesús ha enseñado. Y finalmente en el verso 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Jesús los envía a la gran comisión, Él mismo está haciendo la obra con ellos. Él mismo está con nosotros. Él ha enviado su Espíritu Santo. Y dice en Oseas capítulo 6, versos 2 y 3. Estamos hablando que esta es una profecía del Antiguo Testamento acerca de Jesús, del Mesías. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. ¿Y qué dice, hermanos? Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y seguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos dará vida, porque Él ha resucitado. ¿Qué implicación tiene? Que nos ha dado vida. Dice Hechos 10, cuando Pedro está hablando acerca del Evangelio y está hablando acerca de Jesús, dice en el verso 38, está hablando que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La vida de Jesús. Verso 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y él está diciendo, junto con todos los discípulos, dice que ellos fueron testigos de lo que Dios había hecho y cómo Jesús se levantó. Y en el verso 41 dice: y comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Somos testigos, lo vimos y nosotros les hablamos de esto. Hermano, yo soy testigo de estas cosas que le estoy hablando y de muchas otras más. Y le puedo dar testimonio: Jesús está vivo. Verso 42: y nos ha mandado que predicásemos al pueblo. O sea, ya vimos, resucitó, pero no se debe quedar ahí. Vamos y testifiquemos que Él es el que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Cuál es la implicación de la resurrección? Que ahora Él es el juez de vivos y muertos. Verso 43: y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra implicación más: Él es juez de vivos y muertos, pero también Él es el que da perdón a los que creen en Él. Mi pregunta hoy es: ¿tú crees en Jesús? Yo quiero leer una lista de implicaciones, ya termino. Le voy a dar citas, no voy a ver todas ni las voy a explicar. Y de hecho hice una lista para que recuerde algunas de las implicaciones de la resurrección de Jesús. Primero, Jesús dividió la historia del hombre en antes de Cristo y después de Cristo. AC y DC, ahora ya le están poniendo antes de nuestra era y después de nuestra era. Eso es en la historia, en la humanidad. La dividió porque vino esta humanidad. Pero también dividió la historia en antes de su sacrificio y después de su sacrificio de manera espiritual. El AC y el DC no es tan importante si no hay un antes y después en la vida del hombre.
de manera espiritual, un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Con su resurrección nos ha dado ese nuevo nacimiento y nos ha hecho entrar en ese nuevo pacto. 2, Él es el juez de vivos y muertos, como acabamos de ver. Punto 3, solo Él da perdón de pecados. No es la iglesia, no es el hombre, no son las tradiciones. Solamente ¿quién? Jesús. Punto 4, Él va adelante y junto con nosotros hasta el fin del mundo, haciendo la obra y sosteniéndonos. Punto 5, resucitó para nuestra justificación, dice Pablo en Romanos 5 y Romanos 4, 25. También punto 6, la resurrección ahora nos capacita para poder vivir una vida nueva. Romanos 6, 4. Porque dice que somos muertos y resucitados con Cristo. ¿Para qué? Para andar en una nueva vida. Punto 7, que Jesús haya resucitado implica que Él ya no muere, que la muerte no gobierna tampoco ya nuestras vidas. Romanos 6, verso 9 y 10. En cuanto Él murió, murió una vez y para siempre, y ya no muere más. Punto 8, tenemos una fe verdadera, no es una tradición, es una fe verdadera, y ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, todo el 15, pero el verso 14 al 20 nos va a hablar acerca de esa implicación. Punto 9, nos resucitó con Él y nos sentó en lugares celestiales. Efesios 2, 6. Y la última implicación, nos hizo parte de un solo pueblo y coherederos de la promesa de Dios. Efesios 2, 11 al 19. ¿Qué implicaciones de estas hay en tu vida el día de hoy? Si no estamos viviendo como creyentes, como cristianos, es que no estamos creyendo todavía en la resurrección de Jesús. Es que no hemos aceptado, no hemos dimensionado lo que Jesús hizo. Si la misma tierra, los cielos y aún el infierno mismo se conmovió a la resurrección de Jesús, ¿cuánto debe conmover y mover nuestras vidas el día de hoy? Nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestra actitud, nuestra búsqueda de Dios. Debemos hacer como las mujeres, abrazarnos de los pies del Señor y adorarle. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios por este día de resurrección. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cuántas cosas podemos hablar de la resurrección. No solamente tocar cada evangelio, tocar la historia, tocar las implicaciones religiosas, tocar las implicaciones espirituales, las implicaciones para la iglesia. Pero Señor, cuántas de estas implicaciones son reales en nuestra vida. Quisiera que hoy dimensionemos lo que ha pasado. Has unido el cielo y la tierra. Ahora se ha cumplido lo que dice Juan 1:51, y verán a los ángeles descendiendo sobre el Hijo del Hombre, como esa escalera en Génesis 28, esos ángeles que subían y descendían sobre una escalera uniendo el cielo con la tierra. Hoy has unido ese cielo con la tierra. Por eso tu predicación y la predicación nuestra es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús es el Rey sobre cielo y sobre tierra, y todos los que en Él creen no serán condenados con el pecado, con Satanás, sino que pasan a ser justificados y ahora son hijos de Dios. Y Jesús nos llama ahora hermanos, va con nosotros, delante de nosotros, va hablándonos cada día, va sosteniendo nuestras vidas. Ha prometido la presencia del Espíritu Santo y ha prometido, Señor, una herencia en los cielos. ¿Cuánto, Señor, hemos devaluado el evangelio en estos días, en este siglo? Cuánto hemos devaluado la iglesia y cuánto hemos devaluado la fe, que pensamos que es un grupo más, que es un club, que son cosas que el hombre puede hacer, una religión, sin saber, Señor, que el evangelio es: Jesús
ha resucitado, y como ha resucitado, ahora no muere, y ahora nos ha resucitado juntamente con Él y nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Padre, gracias por ese amor en Jesús. Jesús, gracias por entregar tu vida por nosotros. Hoy queremos tener ese compromiso como pueblo tuyo y saber que, Señor, si aún en nosotros venimos arrastrando pecados, venimos arrastrando costumbres que no son agradables, puede ser que todavía seguimos con vicios, seguimos con mentiras, seguimos con flojeras, seguimos con infidelidades, seguimos tal vez todavía escondiéndonos para hacer el mal, seguimos, Señor, odiando a alguien, seguimos guardando rencor, seguimos con tantas cosas en nuestra vida. Señor, quita eso de nosotros, que verdaderamente podamos entender que tú ya pagaste todo, es consumado, y que ahora, Señor, todo, Señor, ha sido puesto bajo tus pies, y también nosotros hoy estamos bajo el gobierno tuyo. Te damos gracias y te recibimos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar y el Señor le bendiga.